buenos días, qué placer saludarle. Bienvenido a este espacio que lleva usted en cada mañana la información más actualizada sobre el comportamiento de la COVID-19 en territorio nacional. Es martes 20 de julio del año 2021. Hoy, como parte de esta transmisión, pondremos la atención en la nefrología y la COVID-19 con el doctor Guillermo Guerra, director del Instituto de Nefrología, centro rector de esta especialidad en el país. Esto será en el segundo momento de esta conferencia de prensa, porque antes vamos de inmediato al análisis de la situación epidemiológica en el país. Nos acompañará en el primer momento de esta conferencia de prensa la intérprete de lengua de señas, Yasmina Rami, y damos la bienvenida al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Gisela, a ti, todo el equipo, a Yasmina, que nos acompaña hoy, al profesor Guillermo, que tenemos la suerte de que esté aquí y pueda brindar una información, porque siempre mencionamos cómo la enfermedad renal es una comorbilidad que generalmente el pronóstico no es bueno cuando se asocia con la COVID. Así que nadie mejor que el profesor para poder un tanto que hablar sobre esto y llevar el mensaje a la población, que siempre gira fundamentalmente sobre la protección que tenemos que hacer sobre todas las personas, y si es específicamente tienen alguna comorbilidad como esta, pues también tenerlo en cuenta. Y muy buenos días también para todas las personas que diariamente escuchan esta información. Todavía con unos indicadores desfavorables, el número, pero que vamos saliendo también. El número de fallecidos, un total de 53 en prácticamente todas las provincias, en 14 provincias. La provincia de Matanzas con 17 fallecidos en el día de ayer o en los últimos días. El número mayor del municipio de Matanzas, 9, Colón 3, Cárdenas, Pedro Betancur, Jovellano, Martí y Limonar, 1 de cada uno. La provincia de Cienfuegos, 6 fallecidos en la provincia, 3 del municipio de Cienfuegos, 2 de Cruces y 1 de Lajas. La provincia de La Habana, 5 fallecidos, de 10 de octubre, 2 de Arroyo Naranjo, Playa y Marianao, 1 de cada uno. Fallecen en la provincia de Camagüey 5 personas con COVID-19, 4 del municipio de Camagüey y 1 del municipio de Simaricú. En la provincia de Guantánamo fallecen 3 personas, 3 pacientes, 2 del municipio de Guantánamo y 1 de Niceto Pérez. La provincia de Santiago de Cuba, 3 personas fallecidas, todos del municipio de Santiago de Cuba. En la provincia de Holguín fallecen 3 personas, 1 del municipio de Holguín, Calixto García y Moa, 1 de cada uno. En la provincia de Villa Clara fallecen 3 personas, 1 de Zaguala Grande, 1 de Quemado de Güines, y fallece una persona en la provincia de Villa Clara, que realmente es del municipio de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, porque lamentablemente fallece en la provincia de Villa Clara. En Artemisa fallecen 2 personas, de San Cristóbal y Mariel, 1 cada uno. De la provincia de Ciego Ávila fallecen 2 personas, todas del municipio de Ciego de Ávila. En Granma el fallecido es del municipio de Manzanillo, en Mayabeque del municipio de Madruga, en Santi Espíritu del municipio de Santi Espíritu, y lamentablemente el fallecido de la provincia de Pinar del Río, del municipio de Los Palacios. Por grupos de edades, siempre lo mencionamos para ver cómo afecta a edades jóvenes, menores de 50 años, ayer una cifra más elevada que en días anteriores, 6 personas fallecieron en nuestro país. Y entre 50 y 59 años, 6 personas también. Estamos hablando de 12 personas fallecidas, el 22,6% en edades jóvenes de la vida. Entre 60 y 69, 8, de 70 a 79, 17, de 80 a 89, 10, y de más de 90, personas muy vulnerables realmente, y que tenemos que proteger como tenemos que protegernos todos. Fallecen en nuestro país 6 personas. Sexo masculino predominando discretamente, 28, 52,8%, y de las comorbilidades que presentaban algunos de estos pacientes,
hipertensión arterial como siempre el mayor número, 38, diabetes mellitus 14, cardiopatía isquémica 10 y la enfermedad renal crónica, 4 pacientes fallecen en el día de ayer. También queremos mencionar, un poco que para tener en cuenta el comportamiento que está teniendo el virus, que 5 de las personas que fallecieron no tenían antecedentes de comorbilidades, eran personas sanas, podemos decir. De esta forma, Cuba, con 59.755 pacientes ingresados, de los cuales 18.790 son pacientes sospechosos. Estamos hablando de personas con síntomas de la enfermedad. En vigilancia, 5.348, y nuevamente se incrementa el número de confirmados, 35.617. Estamos hablando de 1.042 confirmados más que los que habíamos informado en el día de ayer. Estamos hablando de los activos, pacientes con PCR positivo que se encuentran ingresados en nuestros hospitales. Teniendo en cuenta el número que se diagnostica diariamente, pues realmente, esa es una realidad, se incrementa el número de activos. Se realizaron ayer, se procesaron 43.808 muestras para el diagnóstico de la COVID-19, lo que permitió diagnosticar 6.057 personas con la enfermedad. Cifra discretamente inferior a la del día de ayer, 448 menos. Elevada transmisión, pero indiscutiblemente una disminución en el número de casos diagnosticados, con un número importante de muestras procesadas. Esto hace que la positividad de las muestras procesadas ayer fuera de un 13,8%. De esta forma, Cuba ya, con 5.950.808 pruebas realizadas para el diagnóstico de la COVID-19, le ha permitido diagnosticar 294.449 personas con COVID-19, por lo que el 4,9% de todas las muestras procesadas en Cuba ha resultado positiva a la COVID. Todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud procesaron muestras en el día de ayer, que es lo que permitió la cifra que mencionamos anteriormente. Y como pueden ver ahí en el gráfico, La Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Guantánamo con los porcientos mayores de las muestras procesadas. La positividad de las muestras es otra cosa. La media de Cuba, como dijimos anteriormente, el 13,8% de todas las muestras fueron positivas. Ahora, la provincia de Cienfuegos, Matanzas, Mayabeque, Camagüey, Villa Clara, Las Tunas y Santiago de Cuba, con las positividades más altas en el día de ayer, lo cual también, como vamos a ver, se corresponde con el número de casos diagnosticados en estos territorios. Y todas las provincias, como también se puede apreciar en el gráfico, excepto el municipio especial Isla de la Juventud, pues con porcientos de positividad por encima del 5%. Transmisión autóctona, característica de Cuba, desde hace prácticamente 7 meses. De los 6.057 diagnosticados ayer, 6.022 son consecuencia de la transmisión autóctona. 35, una cifra inferior a lo que hemos venido teniendo, pacientes de los diagnosticados, son pacientes que arribaron recientemente del extranjero y por el protocolo establecido se hizo el diagnóstico. Estamos hablando de casos importados, que cuando usted lo evalúa en el gráfico, ahí lo podemos ver. De los 87.127 pacientes que se han diagnosticado en Cuba en los últimos 15 días, el 99,1% es consecuencia de la transmisión autóctona. Y yo lo digo siempre, todas las mañanas, porque realmente es lo que está determinando el comportamiento de la enfermedad, la transmisión propia en nuestro territorio. Y también ahí podemos ver que en los últimos 12 días, excepto el 12 de julio, todas las cifras de casos autóctonos que hemos tenido han estado por encima de 6.000.
lo cual evidencia la fuerte transmisión que enfrentamos. Ayer el 98,3% de todos los pacientes diagnosticados, contactos de casos confirmados. Esa es la razón de las medidas que se adoptan con los contactos y que, como también se ha dado a conocer, pues van a estar en sus domicilios, y tenemos que tener mucho cuidado, mucha vigilancia para que cumplan con el aislamiento, porque como ven, un número de ellos importante resulta positivo a la COVID. En el acumulado de todos los diagnosticados en Cuba, el 96,5% de todos los diagnosticados han tenido el elemento de ser contacto de un caso confirmado previamente. Como yo dije ya, 35 de los diagnosticados ayer son pacientes importados, son casos importados a nuestro país, y en Cuba el 3,4% de todos los pacientes que se han diagnosticado con COVID han sido casos importados a nuestro país. Tenemos que decir que en 70 de los diagnosticados ayer se trabaja para precisar la fuente de infección. Por provincias y territorios ahí tenemos la complejidad que enfrenta con mucha valentía Cuba para resolver este problema. Matanzas, muy elevado, 1.449 pacientes diagnosticados ayer. La Habana incrementó lamentablemente 917, le sigue la provincia de Mayabeque con 212, Artemisa 156 y Pinar del Río 135. El municipio especial Isla de la Juventud no diagnostica casos en el día de ayer. El centro también complicado. Ahí podemos ver que las cifras que tenemos, por ejemplo, en la provincia de Villa Clara, muy elevada en el día de ayer, 411 pacientes diagnosticados. Pero más elevada todavía la provincia de Cienfuegos, con 853 pacientes COVID-19 diagnosticados ayer. Le sigue Camagüey con 364, Ciego de Ávila con 236 y la provincia de Santi Espíritus 140 casos diagnosticados. Como ven, muy complejo el centro de nuestro país. Oriente, la complejidad mayor la tiene lamentablemente en la provincia de Santiago de Cuba, 520 pacientes diagnosticados ayer. Le siguen Las Tunas y Guantánamo con 200 cada uno, Holguín 134 y la provincia de Granma con 130. Sigue el comportamiento epidemiológico de la enfermedad sin diferencias importantes en cuanto al sexo. Ayer el 51,3% de los diagnosticados del sexo femenino, sin embargo en el acumulado se mantienen prácticamente igual, el masculino con el 49,3%. Asintomáticos ayer, un porciento bajo a lo que estábamos acostumbrados, el 10,5% de los diagnosticados. De todas formas, en el acumulado de todos los diagnosticados en Cuba, el 34,2% de todas las personas que se han diagnosticado con COVID-19, pues han estado asintomáticos en el momento del diagnóstico. Por grupos de edades, lamentablemente, de nuevo, una cifra elevada de pacientes menores de 20 años diagnosticados con COVID-19 en el día de ayer. 1.155. Y en edades pediátricas, que ya nuestra población conoce que son los que tienen 18 años y menos, 1.079. Estamos hablando del 16,8% de todos los diagnosticados ayer en Cuba. Y todavía de mucho valor, de estos 1.079, 83 lactantes y 36 con menos de 6 meses de edad. Llamémonos a contar una vez más en cuanto a la protección de este grupo de población muy sensible, muy vulnerable, que con el esfuerzo y el trabajo intenso de nuestros especialistas realmente logra recuperarse. Ahora no sabemos todavía o se están identificando las secuelas que va dejando esta enfermedad. De 20 a 39 años de edad se diagnostican 1.764 personas, de 40 a 59, 1.974, y el grupo de mucho más riesgo por la evolución desfavorable de los pacientes,
más de 60 años o 60 años y más, 1.164, el 19,1% de todos los diagnosticados ayer en nuestro país. El gráfico de los casos pediátricos diagnosticados en Cuba en los últimos días, 15 días, permite identificar que ya se han diagnosticado 14.634 pacientes pediátricos en estos últimos 15 días, con la elevada cifra de 976 pacientes cada día. Y también se puede apreciar en el gráfico que en los últimos 11 días, todos los días, por encima de 1.000 casos diarios, y excepto el día 13 de julio, y en los 19 primeros días del mes de julio, ya se acumulan 16.334 pacientes diagnosticados para un promedio de 859 por día. Importados, ayer 35, 2 más que el día anterior. De las provincias de Artemisa, un paciente, de La Habana, un paciente, Artemisa del municipio del Mariel, del municipio de La Lisa en la provincia de La Habana, de Cárdenas una cifra elevada de pacientes diagnosticados ayer importante, 20, y del municipio de Matanzas 2, para un total de 22. En la provincia, en Cienfuegos, se diagnostica un caso importado ayer en Cumanayagua, en Villa Clara 2, de los municipios Caibarien y Santa Clara, en Camagüey 6, 5 del municipio de Camagüey y 1 del municipio de Guaymaro, y en la provincia de Holguín se diagnostican 2 pacientes importados, los 2 del municipio de Holguín. En resumen, por países de procedencia, de los 35 pacientes importados, 30 de Rusia, 3 de México, y de Ecuador y Francia 1 de cada uno. Y como siempre resumo, todos viajeros cubanos, excepto 20 turistas rusos procedentes de Rusia precisamente, que se diagnosticaron en la provincia de Matanzas, y un turista francés procedente de Francia diagnosticado en la provincia de Camagüey. Extranjeros diagnosticados ayer 22, los 21 que acabo de informar, y un dominicano como consecuencia de la transmisión autóctona en la provincia de Ciego de Ávila. Ayer, casos autóctonos diagnosticados en Cuba, 6.022. Podemos decir también que estamos hablando de 450 casos menos que el día anterior. Muy elevada la transmisión, pero una reducción en el día de ayer. Vamos a ver por provincia cómo es el comportamiento. Ahí tienen Pinar del Río con 135 casos autóctonos ayer, cifra elevada, pero 21 menos que el día anterior. Y disperso en sus 11 municipios, aunque realmente el de mayor transmisión es el de Pinar del Río con 63. No obstante, de Consolación del Sur se diagnostican 12, de Guanes 10, igual que de Minas de Matahambre, de Viñales 11, de Sandino 7, de San Juan y Martínez, Mantua 6 de cada uno, de San Luis 5, de La Palma 4 y de Los Palacios un paciente diagnosticado ayer. La Habana, Artemisa, con 155 casos autóctonos, también estamos hablando de 26 menos que el día anterior. No obstante, se mantiene disperso en sus 11 municipios, aunque hay que decir que las cifras mayores, en Huira de Melena 34, en San Cristóbal 31 y en Artemisa 30. De todas formas, Guanajay diagnostica 16, Mariel 10, igual que Bauta, San Antonio de los Baños 9, Caimito 7, Bahía Honda 5, Candelaria 2 y Alquizar un caso en el día de ayer. La Habana, como dijimos inicialmente, incrementa en 156 casos más, 916 en total, de los municipios, fundamentalmente los de mayor cifra ayer, La Lisa con 93, Marianao 90, Centro Habana 89, 10 de octubre 89 igual, Arroyo Naranjo 88, Playa 84 y Boyero 81. No obstante, de Guanabacoa, 60 pacientes diagnosticados ayer, Habana del Este 59, Cerro 49, Cotorro 40, Plaza de la Revolución 31, San Miguel del Padrón 29, igual que Habana Vieja, y en el municipio de Regla se diagnostican 5 pacientes ayer. Mayabeque
Disminuye también 50 menos, pero indiscutiblemente 212 casos autóctonos en Mayabeque es una cifra elevada, disperso en 10 de sus 11 municipios, aunque las cifras mayores ayer en Guine 59 y Quibicán 32, de Bejucal 29, de San José de las Lajas 27, de Santa Cruz del Norte 22, de Jaruco 18, de Batabanó 10, de San Nicolás de Bari 7, de Melena del Sur 5 y de Madruga 3. Matanza disminuye 298 menos que el día anterior, pero cifra muy elevada todavía. Fuerte transmisión en el territorio. 1.427 dispersos además en sus 13 municipios. De todas formas, el de Cárdenas con 355, el de Matanzas con 275 y el de Jovellanos ayer con 219, las cifras más elevadas en el territorio. Aunque también elevado es Agüey Grande con 110, igual que Colón, Perico 100, Unión de Reyes 95, Los Arabos 55, Limonar 50, Ciénaga de Zapata 30, Martí 12, Calimete 9 y Pedro Betancur 7 casos en el día de ayer. Cienfuegos incrementa de una forma alarmante el número de casos autóctonos ayer, 526 más, 852 en total, con una dispersión de sus 8 municipios, aunque el municipio de Cienfuegos con 565 indiscutiblemente es la transmisión más elevada que enfrenta esta provincia. Cumarayagua también 94, Aguada de Pasajeros 63, Roda 55, Abreu 23, Lajas 22, Palmira y Cruces 15 cada uno, elevada la cifra en todo el territorio. Villa Clara incrementa 124 más, 409 en total. Muy afectados ayer Santa Clara con 180, Zaguala Grande 76, Placeta 52, Manicaragua 34 y Quemado de Guines 22. También se diagnostican casos en Cifuentes 10, Camajuaní 9, Remedios 8, Encrucijada 6, Caibarién 5, Corralillo 4 y Santo Domingo 3 casos diagnosticados ayer. Santi Espíritu 17 más, 140 en total, dispersos en sus 8 municipios, aunque también hay que reconocer que la transmisión mayor en el día de ayer en Santi Espíritu 41, Jatibonico y Tahuasco con 23 cada uno, y Cabaiguán 20 casos ayer. Fomento 16, Aguajay 12, Trinidad 4 y La Sierpe 1. Ciego de Ávila disminuye los casos, 673 menos, muy importante, hace falta estabilizar esa reducción, aunque la situación en la provincia es muy compleja. Ayer 236 casos autóctonos, las cifras mayores en Ciego de Ávila municipio 118 y Morón 63. También se diagnostican en Chambas 19, en 1 de enero 18, en Venezuela 12, en Majagua 3, en Ciudad Redondo 2 y en Bolivia 1. Camagüey disminuye ayer 50 casos menos, de todas formas todavía con una fuerte transmisión que se evidencia en los 358 que se diagnosticaron ayer. Las cifras mayores también en el municipio de Camagüey 164, Florida 78 y Céspedes 59. Diagnostican casos Vertientes 24, Esmeralda y Nuevita 6, Minas 11, Guaymaro 5, Imaguayú 2 y Sierra de Cubitas, Najasa y Santa Cruz del Sur 1 de cada uno. Las Tunas incrementa lamentablemente ayer 38 más 200 en total, el mayor número ayer en el municipio de Las Tunas, 140, Amancio 24 y Majibacoa 21. De todas formas, Manatí diagnostica 8, Jobabo 5, Puerto Padre y Jesús Menéndez 1 cada uno. Holguín disminuye 164 menos. No creemos que sea realmente una disminución que evidencie toda la transmisión que presenta la provincia, pero de todas formas 164 menos
y un total de 132 casos autóctonos. Del municipio de Holguín, 128, el número mayor, por no decir que prácticamente todos. Calixto García 2 y Cueto y Urbano Noris 1 de cada uno. Granma disminuye 13 menos, 130 en total. Las cifras mayores ayer de casos diagnosticados en Bayamo 27, Río Cauto 22, Guisa 20, Cauto Cristo 18 y Juaní 17. También se diagnostican de Bartolomé Mazo 8, de Manzanillo 8, de Yara 4, Campechuela 3 y Medialuna 3 en el día de ayer. Santiago, como dije inicialmente, lamentablemente 59 más, 520 en total. Dispersión que abarca todos sus municipios. Santiago de Cuba, municipio con la cifra mayor ayer, 328. Ayer y prácticamente todos los días. San Luis 68, también una cifra importante. De Palma Soriano 40, de Songolamaya 35, de Contramaestre 30, de Mella 8, segundo frente y tercer frente con 4 cada uno, y Guamá 3 casos ayer. Guantánamo disminuye 75 menos, también haría falta que se estabilizara esta reducción, aunque la transmisión sigue siendo muy importante. 75 menos, 200 en total. Las cifras mayores ayer, Guantánamo, municipio 120 y El Salvador 41. Ahí hay 161 de los 200. Se diagnostican también en Caimanera 13, Baracoa 11, Niceto Pérez 7, Maicí, Manuel Tames, San Antonio de Altur y Yatera 2 de cada uno. Y el municipio especial Isla de la Juventud, como ya habíamos visto en el mapa, no diagnostica casos. Este comportamiento de la incidencia ayer en Cuba hace que la tasa de incidencia de casos confirmados por COVID-19 en los últimos días se incremente en nuestro país, como pueden ver, a una tasa de 772,2. Las 4 provincias que siguen teniendo la tasa de incidencia más elevada en los últimos 15 días, Matanzas, con la elevada tasa de 4.034,7, Ciego de Ávila, 1.437,5 de tasa, Cienfuegos 1.135,7 y la provincia de Guantánamo 814 por 100.000 habitantes. Todas estas tasas superiores a las del día de ayer. Y realmente representa muy bien estas tasas la complejidad que se enfrenta en estas 4 provincias y fundamentalmente en Matanzas y Ciego de Ávila, que ocupan el primer y segundo lugar. Hablar hoy de tasa baja en Cuba, realmente el municipio especial Isla de la Juventud, que mantiene una tasa de incidencia de 12 por 100.000 habitantes en los últimos 15 días. Sigue aportando 11 municipios la provincia de Matanzas de los de mayor incidencia en Cuba y uno de la provincia de Camagüey. También nuestra población lo conoce, Carlos Manuel del Céspedes. Ciénaga de Zapata, Limonar, Perico, Matanzas, Cabecera, Martí, Cárdenas, Pedro Betancur, Calimete, Unión de Reyes, Los Arabos y Jovellanos, en ese orden de mayor a menor, las incidencias más elevadas. Y finalmente, de los 294.449 pacientes que ya se han diagnosticado en Cuba, 35.617 se encuentran ingresados, confirmados, activos, el 12,1% de todos los diagnosticados en nuestro país, que como vimos inicialmente se incrementó hoy. De ellos, el 99,1% con una evolución clínica estable. Ahí lo tienen, 35.293. Lamentamos al inicio y reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades por el fallecimiento de 53 personas en Cuba con COVID-19, lo cual ya lleva la cifra de fallecidos acumulados a 2.019 fallecidos para una letalidad de 0,69%, menor que el mundo 2,15% y menor que las Américas 2,61%, alta para nuestros propósitos y nuestro trabajo. Los 2 evacuados, los 54 que retornaron a sus países después del diagnóstico, y ayer
se dieron un total de 4.962 altas en nuestro país. Esta cifra, que pudiera parecer elevada, sin embargo, es inferior en 1.100 al número de diagnosticados ayer. Y es lo que hace que el número de activos pues se incremente en nuestros hospitales y que el porciento de recuperados sea del 87,2%, al tener 256.757 pacientes de los 294.449 diagnosticados, recuperados de la enfermedad, de alta en estos momentos, muchos incorporados ya a su actividad laboral y no exentos de haber quedado con algunas secuelas de la enfermedad. Terapia intensiva, una cifra todavía superior en comparación con la del día de ayer, 324 hoy, 17 más que el día anterior, y de ellos una cifra elevada de pacientes críticos, 148 y 176 graves. Se trabaja duro, pero indiscutiblemente muy compleja la situación. Por último, el gráfico que resume la pandemia en nuestro país. Ahí tienen ya que en los primeros 19 días del mes de julio se acumulan 100.504 casos diagnosticados con COVID y la elevada cifra de 717 fallecidos, teniendo ya en julio 49.882 casos, más que el mes de junio, que fue el más alto, y 380 fallecidos más que el mes de junio. Como ustedes pueden ver ya, incluso duplica la cifra de fallecidos, promediándose 5.289 casos diarios y 37 personas que han fallecido en nuestro país con COVID-19 en el mes por día, en el mes de julio. De todas formas, seguimos en combate, seguimos trabajando duro y nuestra intervención sanitaria y nuestra vacunación ya avanzando, ya con un 18,8% de nuestra población con las 3 dosis de los candidatos vacunales y de las vacunas, y con el 30,1% de toda la población cubana que al menos ha recibido una primera dosis, reitero, de candidatos vacunales y de vacunas en nuestro país. Esta es la situación de Cuba, Gisela, muy compleja, pero indiscutiblemente con la certeza de que lo vamos a ir resolviendo, con las medidas que se adoptan, con los diferentes cuestiones que se restringen en muchos lugares en correspondencia con la situación epidemiológica, pero indiscutiblemente con una mayor participación en el cumplimiento de las medidas por el 100% de nuestra población. Si no es el 100%, para no ser teórico, realmente que se incremente ya hace rato no hablamos de percepción de riesgo, hablamos de la percepción de peligro, de salvar nuestras vidas, que parecerá dramático, pero es una realidad. Lo esperamos entonces mañana, doctor, para seguir conociendo otros datos sobre el comportamiento de la COVID-19 en territorio nacional. Ha sido el parte habitual del Ministerio de Salud Pública sobre el análisis de la situación epidemiológica en el país. Al cierre del día de ayer, la Nación confirma 6.057 nuevos pacientes enfermos de COVID-19 y lamentablemente 53 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. Cifras que nos deben llamar siempre la atención sobre el peligro que se cierne sobre todo sobre nuestra familia. También conocimos que aumenta el número de altas clínicas, pero lamentablemente 324, confirmamos el dato exacto, se mantienen en terapia intensiva, una cifra muy elevada. Matanzas con 1.449 casos positivos en esta jornada, La Habana 917 con una compleja situación, La Habana se va acercando a los 1.000 casos positivos en la jornada, Cienfuegos 853,
atención a los Cienfuegueros, Santiago 462, Santiago de Cuba y Villa Clara 411, el resto de las provincias con cifras que oscilan entre los 100 y los 300 casos confirmados. El municipio, siempre con excepción del municipio especial Isla de la Juventud, sin transmisión autóctona por COVID-19. Nosotros nos vamos a una pausa porque hoy conversaremos sobre nefrología y COVID-19, así que usted acompáñenos. Las vacunas nos acercarán a estos momentos, pero necesitas tiempo para crear anticuerpos. Aunque te vacunes, recuerda cumplir estos 4 pasos. Lávate las manos con frecuencia. Utiliza permanentemente el nasobuco. Úsalo doble si tienes factores de riesgo. Póntelo en casa para proteger a los más vulnerables. Mantén el distanciamiento físico. Ventila los espacios interiores. Evita reuniones en locales cerrados y climatizados. Abre ventanillas en carros y guaguas. Estamos un paso más cerca. Segundo momento en esta conferencia de prensa para el análisis, el debate y la ampliación sobre temas relacionados con el enfrentamiento a la pandemia en nuestro país. El tema en esta jornada, ya lo anunciábamos durante la presentación, es nefrología y COVID-19. ¿Cómo afecta la COVID-19 a los riñones? Nos acompaña desde la media hora la intérprete de lengua de señas, Ania Reigada, y doy la bienvenida al doctor Guillermo Guerra, director del Instituto de Nefrología, centro rector de esta especialidad en el país. Lo reiteramos porque es importante también que la población se conecte. Muchas de las preguntas, doctor, que recibimos en nuestros correos y las vías disponibles para la retroalimentación con temas relacionados al enfrentamiento de la pandemia tienen que ver con la afectación que sufren esas personas que padecen enfermedad renal crónica. ¿Cuánto afecta la COVID-19 al riñón? Y es un gusto tremendo y tenerlo. Bienvenido. Sí, Gisela, bueno, buenos días a todos. Y primero agradecer la oportunidad que nos está dando la televisión en este espacio tan seguido por nuestro pueblo, precedido y conducido por el profesor Durán, excelente profesional, epidemiólogo, que nos ha enseñado mucho de estos temas. A mí me gustaría también reconocer que hemos tenido un apoyo muy importante. La nefrología es una especialidad que surge en el país, y me permiten una breve introducción, Gisela. ¿Cómo no? En el 1 de diciembre de 1966, en una resolución, la resolución 500, por en ese momento ministro de Salud Pública, el compañero Machado Ventura, se aprueba el Instituto de Nefrología y se reconoce la especialidad. Hay que decir que esto ocurre 6 años después de que es reconocida la nefrología como una especialidad, que, para decirlo de manera muy rápida, es la especialidad que se encarga del estudio y del tratamiento de las enfermedades renales. Hay que decir también que alrededor se ha desarrollado un ingente esfuerzo por parte del ministerio, para crear una estructura que hoy es una fortaleza. Si bien la nefrología sube en el instituto, hoy tenemos una red de servicios de nefrología que están a todo lo largo y ancho del país. Hay 56 servicios, hay 9 servicios de trasplante, y eso se dice muy fácil. Hoy nos estamos desempeñando en estos servicios alrededor de 470 especialistas en formación, y han jugado un papel muy importante en la pandemia. Tenemos alrededor de 270 residentes, hay más de 1.500 enfermeras, 70% de ellas especialistas, licenciadas, con mucha experticia, un personal clave para el desarrollo de la nefrología. Y en estas unidades hoy estamos atendiendo aproximadamente 3.200 pacientes. Si le sumamos alrededor de 1.100 trasplantados, entonces estamos hablando de 4.300 pacientes que hoy están recibiendo tratamiento en nuestras unidades, en nuestros servicios de nefrología y en nuestros centros de trasplante. Pero cuando hablamos de enfermedad renal crónica, y usted hace una pregunta muy interesante, no nos estamos refiriendo solamente a ese grupo, que es un grupo con un riesgo muy incrementado. Entre los pacientes con mayor riesgo de tener una evolución hacia la gravedad
y la letalidad por la enfermedad COVID están los pacientes que tienen una enfermedad renal crónica avanzada. Pero también hay que hablar de los que no tienen una enfermedad renal crónica avanzada. Por lo tanto, los elementos relacionados con la enfermedad renal crónica son mucho más amplios, son mucho más abarcadores. ¿Y por qué, doctor? ¿Por qué afecta Porque tanto en el mundo en estos momentos, al riñón? entre el 10 y el 15% de la población tiene una enfermedad renal crónica. Pero se ha acumulado durante todo este tiempo de la pandemia suficientes evidencias, mediante estudios, mediante publicaciones, estudios incluso hechos en nuestro país, que hay una relación muy directa entre la COVID, que se pensó inicialmente que era una enfermedad respiratoria y que hoy ya sabemos que es una enfermedad sistémica y que aunque siga afectando fundamentalmente el pulmón, también afecta a otros órganos. Una enfermedad sistémica, multiorgánica, y el riñón es uno de los protagonistas. Y esto tiene una explicación. Hay que decir que el 25% del gasto cardíaco va hacia el riñón. Por el riñón diariamente circulan alrededor de 1.700, 1.800 litros de sangre. Y esa sangre va con el componente del COVID, del virus, pero además va con los componentes inflamatorios, va con un grupo de elementos que explican el daño renal en el curso de la COVID, que no es solamente, es una relación bidireccional. La enfermedad renal crónica predispone una evolución más desfavorable de la COVID, pero la presencia de la COVID agudiza y aumenta el daño renal. ¿Cuál es el riesgo, doctor, de desarrollar complicaciones entonces por COVID-19 para estos pacientes? ¿Es muy alto el riesgo? Muy alto el riesgo, incluso en estudios que se han hecho, entre los primeros factores de riesgo de mal pronóstico aparece la enfermedad renal crónica, el paciente dialítico, el paciente trasplantado y el paciente que tiene una enfermedad renal crónica grado 4 o 5, estadio 4 o 5, pero que no tiene, todavía no está en diálisis. O sea que entre las primeras 5 causas, factores de riesgo de una evolución desfavorable aparecen la enfermedad renal crónica y el daño renal crónico avanzado. Pero también tenemos pacientes que no tienen un daño tan avanzado, pero cuando contraen la infección por COVID, entonces tiende a agudizarse ese daño renal. Incluso puede ocurrir que un paciente que no tenga aparentemente un daño renal, pues entonces desarrolla durante la parte activa de la COVID, sobre todo los pacientes graves y críticos, desarrollan fracasos renales agudos. Doctor, mucho se habla de las secuelas de la COVID-19 y pensando hoy en la nefrología, que es el tema que hemos traído para esta transmisión, ¿cuáles son las secuelas que va dejando entonces, a partir ya de los casos positivos que reporta Cuba, los pacientes que ya han sido recuperados de la enfermedad? ¿Cuáles son las secuelas que deja en un paciente con una enfermedad renal crónica? Yo creo que inmediatamente, incluso antes de que ya se diagnosticara el primer caso aquí el 11 de marzo del 20, ya la nefrología se estaba organizando con toda su red de nefrología. Y se creó el grupo de COVID en nefrología. Este grupo COVID que está en el Instituto de Nefrología, además tiene extensión a todo el país y se está trabajando de manera muy... y tiene componentes. O sea, no solamente estamos trabajando el componente epidemiológico muy importante, la vigilancia, la prevención, el tema de la pesquisa activa de los pacientes, sino que se están trabajando otros componentes, como es el componente investigativo. Y este componente investigativo tiene mucho que ver con lo que usted habla, que es el daño en los convalecientes. Estamos hablando que han confluido en este periodo de pandemia 2 pandemias. La enfermedad renal crónica, que ya venía siendo una pandemia, y se le suma en el contexto de las enfermedades crónicas no transmisibles, y se le suma entonces la pandemia de una enfermedad transmisible como la COVID. Esto nos pone frente a un modelo que realmente es una pregunta que se está haciendo el mundo y que los sistemas de salud tienen que prepararse, porque no hay duda que el incremento que ya venía sucediendo con relación a las enfermedades crónicas no transmisibles en el contexto de los procesos inflamatorios se va a incrementar. Nosotros estamos haciendo una investigación en la institución con la participación de otros centros y de un grupo importante de investigadores que ya estamos en proceso de análisis, pero nos está señalando, marcando mucho los elementos inflamatorios y cómo la función renal en estos pacientes se va deteriorando. Por lo tanto, una llamada de atención para la nefrología como especialidad, para lo que atendemos enfermedades crónicas no transmisibles y para los sistemas de salud que se tienen que preparar para enfrentar esta oleada que va a venir
de incremento del daño renal y de aparición de daños severos. Sobre las medidas con los pacientes, sobre todo que presentan enfermedad renal crónica, conversaremos, doctor. Le propongo una pausa porque le hemos dado en este espacio seguimiento a la situación de Matanzas que sigue siendo la provincia que presenta la más delicada situación epidemiológica en estos momentos, y es que en Matanzas analizar y dar respuesta a las inquietudes de la población constituye hoy prioridad. De esta forma es posible erradicar a tiempo los problemas que aquejan a sus habitantes. Tenemos el reporte. Durante la reunión habitual del Grupo Temporal de Trabajo en Matanzas, el miembro del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefe de su departamento económico, Joel Queipo Ruiz, insistió en potenciar la adecuada gestión de test rápidos, medicamentos, ambulancias y capacidades en las instituciones hospitalarias para atender con rapidez a los pacientes positivos a la COVID-19. Las redes sociales representan una de las vías para conocer planteamientos de la población. El viceprimer ministro de la República de Cuba, Jorge Luis Tapia Fonseca, subrayó la importancia de resolver con prontitud los conflictos esbozados por los ciudadanos. Eso tiene que ser lo primero, atender los criterios de la población, las insatisfacciones, pero sobre todo las causas que lo originan y los responsables. La viceministra de Salud Pública, Tania Margarita Cruz Hernández, señaló la necesidad de incorporar en las pesquisas y centros de salud a todos los estudiantes de medicina, residentes y especialistas. Ya los pacientes que están en las terapias intensivas, en las terapias intermedias, requieren de clínicos, intensivistas, ya de una atención especializada con este tipo de personal. Pero el resto de los pacientes que están en las salas de vigilancia intensiva y en las salas abiertas, todos los especialistas graduados de medicina pueden sin ninguna dificultad atenderlo. En el caso de los pacientes de alto riesgo que residan en lugares de difícil acceso, serán ingresados en hospitales ubicados en las cabeceras provinciales y municipales, según apuntó Mario Sabines Lorenzo, gobernador de la provincia. Matanzas muestra un leve descenso de los casos positivos al SARS-CoV-2 en los últimos días. Controlar este cuarto rebrote de la enfermedad en la provincia constituye deber de todos. Daniela Ortega Alberto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y después del seguimiento a la situación epidemiológica en Matanzas, continuamos poniendo el énfasis en la nefrología y la COVID-19 con el doctor Guillermo Guerra, director del Instituto de Nefrología. Doctor, me surge un interrogante. ¿Pueden los pacientes con una enfermedad renal crónica vacunarse? ¿Ser parte de este esquema de inmunización anti-COVID-19 en Cuba? Sí, como que no. Además, el tema vacunación alrededor de la COVID-19 ha generado en esta población de pacientes y en el personal que los atendemos, que aprovecho para hacer un reconocimiento a todo el esfuerzo que ha hecho nuestro personal. No ha quedado un espacio en la atención a la COVID donde se haya necesitado de la nefrología y no se haya movido el recurso humano, el equipamiento para darle respuesta oportuna al paciente que ha demandado una atención nefrológica. En los pacientes esto ha sido una revolución. Hay imágenes muy interesantes de la expresión de los pacientes, la expresión de agradecimiento. Hay que decir que esta vacuna, porque ya es vacuna, es Dala, que no ha llegado a nosotros, ha sido otro paso más de nuestra ciencia, de nuestra industria farmacéutica, que nos ha acompañado. Esta especialidad no hubiese sido posible que se desarrollara si no es por el concurso de todo lo que nos aporta, entre otros factores, y la prioridad que le ha dado el Estado a la nefrología. Y tenemos antecedentes muy interesantes, como por ejemplo la eritropoyetina, que cumplió 25 años, hicimos una actividad muy importante y además muy esclarecedora de eso que ha venido. O sea que hemos tenido una industria farmacéutica que le ha dado respuesta siempre a la nefrología. En el caso de la vacuna no es solo la nefrología, a toda la población, y nuestros pacientes insistían hasta que llegó el momento oportuno por decisión del Ministerio de Salud Pública, de la agencia reguladora, de que llegaba un momento oportuno de vacunar a los pacientes, y ya se empezaron a vacunar. ¿Qué requisitos debe cumplir un paciente con una enfermedad renal crónica? Los criterios, en general todos los pacientes que den el consentimiento para ser vacunados pueden ser vacunados. Hay criterios de exclusión. Los criterios de exclusión tienen que ver con los criterios generales, como por ejemplo haber tenido COVID, o sea, ser un convaleciente de COVID, el estar en el contexto de una enfermedad aguda, que estén ingresados,
con cuadros febriles. Esos son los fundamentalmente. El que es alérgico al timerosal, al tiomensal, que bueno, se pudiera vacunar también, pero estamos en un proceso que prácticamente ha involucrado a todos los servicios del país. Solamente se nos va quedando Matanzas un poquito rezagado por la situación que está en estos momentos epidemiológica, pero en todo el país empezó la vacunación a partir del día 7 de este mes, lo cual ha sido una felicidad y un agradecimiento que tenemos que hacerle a nuestro Estado, al gobierno. ¿En todo el país, doctor? En todo el país. Ya tenemos información de un número importante de servicios y ya le hemos llegado aproximadamente del potencial el 73% y esto sigue, y estamos en un proceso de recuperación. Ahora empieza la segunda dosis de las dalas. Pero a mí me gustaría insistir en que la vacuna, dado el elevado riesgo que hemos hecho referencia de estos pacientes, la vacuna es un aporte importante, pero sigue siendo lo más importante todas las medidas que hemos repetido, que Durán repite a diario aquí, que repiten nuestros medios, que repiten nuestros líderes diariamente, que tienen que ver con las medidas de bioseguridad, tiene que ver con la vigilancia, tiene que ver con la pesquisa activa, tiene que ver en pensar siempre que el paciente puede ser portador de la COVID, máxime los pacientes nuestros, que con frecuencia tienen manifestaciones clínicas, de movilidades que uno debe pensar. Y así lo está enfocando la especialidad. Claro. Un elevado nivel de... Pero el llamado en concreto, yo creo que lo mejor que puede pasar con el esfuerzo que ha hecho, con esa vacuna que hoy tenemos, que está demostrando una eficacia, que realmente tenga una verdadera efectividad. Y eso tiene mucho que ver con la participación nuestra, como lo está recogido en el artículo 72 de la Constitución. Y con el apoyo, usted me decía también, de los transportistas, que son los que tienen el deber también de transportar a estos pacientes tan delicados. Le propongo, doctor, otra pausa, vamos a otro recorrido informativo, y es que en Guantánamo el contingente Razones por la Vida para el enfrentamiento a la COVID-19 se fortalece con el ingreso a sus filas de un nuevo grupo de jóvenes recién graduados en carreras de ciencias médicas. La segunda brigada del contingente Razones por la Vida para el enfrentamiento a la COVID-19 fue abanderada a la víspera en la Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo. Integrada por 107 doctores recién titulados en las carreras de Medicina y Estomatología, procedentes de toda la provincia, la fuerza brindará servicios de salud en cualquier sitio donde se necesite. En nombre de los brigadistas, el más integral de los graduados, doctor Rolando Columbier Martínez, patentizó la voluntad de cumplir a cabalidad la primera de las misiones encomendadas. Asumimos el reto que nos impone la actual pandemia de la COVID-19, dando el paso al frente en las nuevas tareas y misiones encomendadas por la máxima dirección del país, de entregar nuestros lápices para cambiarlos por los trajes de protección en la zona roja y así incorporarnos a las diferentes tareas encaminadas al enfrentamiento del rebrote de la pandemia. En medio de la compleja situación epidemiológica impuesta por el rebrote de la pandemia, los nuevos miembros del Ejército de Batas Blancas en Guantánamo confirman su compromiso con la salud del pueblo. Dar salud al pueblo, una salud gratuita, desinteresada, a cambio de nada, y prevaleciendo el elemento fundamental que debe caracterizar a todo médico, y que caracterizó a Ernesto Che Guevara, que fue médico por excelencia: la humildad, la humanidad y la solidaridad para con el pueblo. Las razones que nosotros tenemos, sobre todo, es salvar la vida de nuestros ciudadanos, que es lo más importante para nosotros, porque para eso se nos ha formado, teniendo en cuenta todos los valores que se nos han inculcado desde el inicio de la carrera hasta nuestra culminación. Y de este modo nosotros damos un golpe seguro a todas esas manifestaciones contrarrevolucionarias que hoy por hoy están surgiendo. Frente a los que pretenden sembrar el odio y la desidia, aclamando una intervención extranjera, el contingente Médicos Razones por la Vida valida la hazaña de quienes aman y fundan por el más de los sagrados derechos humanos, la vida. Idolquis Argüelles Perdión, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y a propósito, también conocimos que en Santiago de Cuba fue abanderada una brigada médica para enfrentar la COVID-19 en el país. En acto que tuvo lugar en el icónico Parque Abel Santa María, fue abanderado un colectivo médico de Santiago de Cuba que apoyará en la batalla contra el SARS-CoV-2 en la provincia que así lo precise.
54 trabajadores, entre médicos generales integrales y enfermeros, jóvenes en su mayoría, están dispuestos a cumplir honrosamente la nueva tarea encomendada. Con la entrega de la enseña nacional, quedó patentizado su compromiso en una de las acciones que viene desarrollando el sistema de salud como apoyo a la estrategia de enfrentamiento a la actual pandemia. Juramos responder con ética revolucionaria y mantenernos firmes en el cumplimiento de la misión. Santiago de Cuba cuenta con el personal especializado para hacer frente a este tipo de situaciones. La profesionalidad está garantizada. La solidaridad y la entrega de estos galenos se esparcirá allí donde el país los necesite. Lisandra Pérez Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Impactos noticiosos relacionados con el enfrentamiento a la COVID-19 en territorio nacional. Doctor, y ya cuando nos quedan algunos minutos para concluir esta transmisión, ¿siguen funcionando el resto de los servicios nefrológicos en el país en tiempos de pandemia? Sí, la nefrología realmente, cumpliendo las orientaciones del Ministerio de Salud Pública, se ha multiplicado. Hemos llevado la nefrología a lugares donde realmente no habían servicios de nefrología. No hay servicio de nefrología, pero hay un acompañamiento y una participación activa de la nefrología. Ahí tenemos los hospitales militares. Nosotros teníamos nefrología nada más de los que están participando directamente en la COVID en el Hospital Naval. El Hospital Naval se ha convertido realmente en el colchón, un centro de referencia, con una experiencia en el abordaje de los pacientes, no solamente los crónicos, sino los trasplantados, los pacientes agudos, y un reconocimiento para todo el esfuerzo que ha hecho en los hospitales militares, que se han sumado, y hemos tenido un intercambio con ellos muy directo, diario, muy dinámico y de mucha complementación. Ningún servicio de nefrología está parado hoy. Usted hacía alusión a los transportistas, son parte del equipo. Nosotros incluso le hemos vacunado junto con nosotros. Y realmente con ellos empezamos todo este trabajo desde el inicio de la pandemia. Hemos adoptado, por supuesto, el nivel de actividad que nos ha pedido el Ministerio de Salud Pública, pero hoy ningún paciente con una enfermedad renal está desprotegido. ¿Deben cuidarse más? Cuidarse muchísimo. Yo vuelvo a decir que aun cuando tengamos todo el esquema de vacunación, lo mejor que nos puede pasar para hacer retroceder y disminuir la transmisibilidad y la evolución a la gravedad y a la letalidad es cumplir con todas las medidas que se recomiendan y que todos conocemos, el distanciamiento. Yo creo que hay que adoptar un nuevo estilo de vida que llegó para quedarse. Hemos aprendido muchas cosas de esta pandemia y una de ellas tiene que ver con las medidas y la medida de bioseguridad, la vigilancia y la inmediatez en responder a los eventos y a lo que se produce. Cuidarse bien, cuidarse, sobre todo cuando el país enfrenta este nuevo rebrote de COVID-19, hacerlo cumpliendo con todas las medidas. En el caso de los pacientes con alguna enfermedad renal, agradecerle, doctor, su presencia, interesantes temas, análisis sobre la realidad de un grupo de riesgo importante dentro de nuestra población. Hoy conversamos con el doctor Guillermo Guerra, director del Instituto de Nefrología, sobre cómo afecta la COVID-19 al riñón. Temas interesantes, temas que seguiremos ampliando como parte de esta transmisión, conferencia de prensa que lleva usted siempre el comportamiento de la COVID-19 en nuestro país. A esta hora recordarle nuestro mensaje de prevención, ya lo decía el doctor, uso correcto del nasobuco, distanciamiento físico, tratar de no salir de casa, solo a lo imprescindible. Nosotros nos vemos mañana para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días.